Hola, ¿qué tal, apreciado joven? Tú que me estás escuchando, otra vez nos reencontramos mediante esta forma virtual y vamos a ver el día de hoy eh, otra clase, ¿no? Que viene a ser término y frase específica. Que este tema es muy recurrente, ¿no? Al momento de ver. ¿Por qué el término? ¿Por qué la frase? Porque cuando nosotros vayamos a ver un término, una frase, muchas veces generalizamos excesivamente una palabra y que no es acorde al lenguaje formal, al contexto al que se está dando o al sentido en el que se está dando la palabra. Entonces es por ello que nosotros tenemos que conocer esto. Y mira, acompáñame aquí. Tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Mira, por ejemplo aquí, el primer ejemplo dice, esta novela de César Vallejo es una cosa extraordinaria, ¿sí? Entonces tú estás viendo, estás leyendo, ¿sí? La oración. ¿Qué dice? Esta novela de César Vallejo es una cosa extraordinaria. Ahora Vallejo, pues, es un escritor de renombre conocido en Perú y a nivel internacional. Tiene obras, novelas y poemarios muy reconocidos, ¿cierto? Entonces, para esto, para desarrollar esta ejercicio tendríamos que ver este aspecto. Por ejemplo, mira, cuando vamos a ver esta novela, dice, de César Vallejo, es una cosa extraordinaria. Ahora, si tú ves la palabra cosa, pues cosa nos podríamos referir a muchos objetos, ¿cierto? Cosa puede ser tu pelota, puede ser tu computadora, puede ser tu celular, en fin, puede ser otro objeto, otra eh, otro material extraordinaria. Entonces, el día de hoy cuando vayamos a ver término y frase específica, tenemos que ver este aspecto. Esta novela de César Vallejo es una cosa extraordinaria. Y profesor, ¿cómo yo voy a saber si esto estoy bien, estoy mal, si estoy... ah, Ahora, ¿qué es esto del término y frase específica? Es buscarle de pronto un sinónimo al sentido de la palabra, al sentido y al contexto de la palabra, reemplazarlo. ¿Por qué? Por una palabra más formal, más adecuada y más precisa. También en algunos textos vas a encontrar como precisión léxica este término. Entonces, vayamos a ver este ejemplo. Dice, esta novela de César Vallejo. Sabemos que Vallejo es un escritor de renombre, ¿cierto? Entonces, como que cosa no va muy bien. Ahora, dice novela. Entonces, Vallejo es un literario, pues no, un literato. Cuando hablamos de novela es un nivel formal. Entonces no puedes decir esta novela de César Vallejo es una cosa extraordinaria, pues no. Puedes decir de pronto reemplazar el término cosa por otro. Puedes decir cosa a tu lápiz, lapicero, borrador. Pero a una novela y más de un escritor que es un literato, como que el término no está muy acorde con que con el contexto. Entonces vayamos a reemplazar. A esto se refiere cuando hablamos de término y frase específica. En fin, vayamos. Esta novela de César Vallejo es una cosa extraordinaria. ¿Ya? Cuando hablamos de Vallejo, cosa, podríamos reemplazarlo por el siguiente término. ¿Sí o no? Ven y acompaña al joven. ¿Qué término podríamos poner ahí? Obra. ¿Sí o no? Podríamos poner obra. ¿Sí? Entonces, acá, en vez de que te dije, en vez de poner cosa, agarramos y le ponemos que obra. Entonces, ¿suena mejor? Claro que sí. Dice, esta novela de César Vallejo es una obra extraordinaria. Suena mejor, está mejor precisado el término. Entonces, de esta forma, tú te vas a percatar que el término cosa por reemplazado por obra está mucho mejor. Ahora, vayamos a ver la siguiente oración, el siguiente ejemplo. Dice, haz una solicitud dirigida al alcalde de la ciudad. Para empezar, el
el infinitivo hacer, el infinitivo hacer, ¿qué viene a ser? Es muy genérico, joven. No puedes hacer muchas cosas. Ahora, el hacer no te dice qué cosa, ¿no? Haz una cosa extraordinaria. Haz una, haz, por ejemplo, haz tus deberes. Pero cuando dice haz una solicitud dirigida al alcalde, ¿para quién vas a hacer? Primero que todo, vamos a ver, te está pidiendo que hagas una solicitud y la solicitud es un documento formal que tiene que estar bien redactado, sin errores, sin fallas ortográficas. Entonces, haz, puedes hacerlo cualquier cosa, pero no siempre vas a utilizar el mismo rigor, el mismo formalismo para poder hacer esto. Entonces acá tú tienes que saber utilizar qué? La palabra. En vez de has, tienes que utilizar además una palabra, reemplazar por una palabra que por cierto te diga que vas a utilizar, por ejemplo, eh, que vas a utilizar, uno, vas a hacer la solicitud y la solicitud tiene que estar bien escrita, tiene que estar bien redactada, sin errores ortográficos, ¿ya? Entonces, por lo tanto, hacer podríamos reemplazarla por el siguiente término, que vendría a ser ¿cuál? Redacta, ¿no? Redacta una solicitud dirigida al alcalde de la ciudad. Está mucho mejor el término, porque redacta viene de... Ahora, cuando tú redactas un documento, se supone que ya está bien redactado, sin errores, sin fallas. Por lo tanto, ese documento va a ser bien hecho. ¿Ya? Entonces por eso el término que hemos precisado y que hemos reemplazado está dado mucho mejor. Vayamos a ver el tercer ejemplo. ¿Qué dice? Esta es una conversación entre un emisor y un receptor. ¿Ya? Y se da de la siguiente forma. ¿Qué dice? ¿Qué dices acerca de lo que te conté? Es peligroso. Si tú te percatas, por ejemplo, en esta oración, dice, ¿qué dices acerca de lo que te conté? ¿Es peligroso? Es decir, ¿qué espera el emisor del receptor? Una respuesta, ¿cierto? Espera una respuesta acerca del asunto que le ha contado, que le ha dicho. Entonces, por ende, tendríamos que buscar una palabra adecuada, porque ¿qué dices? Es como decir, ¿no? Cualquier cosa puedes decir y no está yendo oportunamente, no está yendo a poder decirle lo que él quiere escuchar, ¿no? Ese punto de vista. Entonces, ¿qué podríamos poner acá? Si tú quieres alguna respuesta, no puedes decir qué dices acerca de lo que conté. Podríamos poner, en vez de ello, acá. Mira, podríamos poner el siguiente término. ¿Qué opinas acerca? Ah, entonces, ¿qué te va a decir el receptor? Una opinión. Te va a dar su opinión, te va a dar un punto de vista de lo que tú le has contado, ¿no? Entonces, ¿qué opinas acerca de lo que conté? ¿Es peligroso? Entonces dirá, ah, mira, yo pienso que puede ser así, esto sí, es peligroso, ¿no? O sí, te puede dar los pros y los contras. Entonces, el término es mucho más apropiado, mucho más formal. Y de esa forma, tú estás dando una mejor precisión al término y a la frase, porque recuerda, todo es de acuerdo al contexto y acá es una pregunta y las preguntas siempre, por lo general, cuando son preguntas directas, como en este caso, ameritan qué cosa, una respuesta propiamente dicha. Sigamos con el siguiente ejemplo y dice, ahora tiene la función de alcalde del distrito. Mira el contexto, mira los rastros verbales que nos pone acá. Ahora tiene, ahora el verbo, el infinitivo tener, también es muy genérico, ¿no? Tiene la función de alcalde del distrito. Ahora el alcalde es pues una persona elegida, ¿no? Por el pueblo y por lo tanto es un cargo muy importante. Entonces el hecho de que diga tiene
El tener es alguien que lo adquiere, entonces no es muy apropiado el término. Entonces acá podríamos poner ejerce, ¿no? Ahora ejerce la función de alcalde. Eso está mucho mejor, porque el ejercer, ¿qué nos dice? El ejercer nos va a dar ¿qué? Nos va a dar, cuando tú ejerces, los vas a hacer bien, ¿cierto? Ejerces bien. Entonces, vayamos a repasar. Esta novela de César Vallejo es una cosa extraordinaria. En vez de cosa, obra, porque es mucho más formal el término. Haz una solicitud dirigida al alcalde de la ciudad. Cuando redactas una solicitud está bien hecha, está bien dado el documento. En cambio, hacer es muy genérico. Cuando dice, ¿qué dices acerca de lo que te conté? ¿Es peligroso? Entonces el término espera qué cosa, el interlocutor espera una respuesta del asunto que le ha contado. Entonces sería, ¿qué opinas? Y ahora tiene la función de alcalde del distrito. Entonces tiene, también te dije, es muy genérico. Entonces tenemos que buscar ejerce, porque el ejercer es dar qué cosa, una mejor definición, una mejor precisión léxica. Bien, joven. Ahora que ya hemos visto las definiciones propiamente dichas de esto, vayamos a ver qué es entonces un término y frase. Es la capacidad del hablante para emplear el idioma con términos apropiados o exactos con el propósito de hacer el mensaje más claro e inteligible. Cuando hablamos de claro o inteligible, quiere decir que sea preciso, que no haya ambigüedades. Por ejemplo, aquí hay ambigüedades. Cosa puedes denominarle, puede ser ambiguo, ¿no? A distintas objetos. Haz también, ¿no? Son ambiguos. Entonces, para no caer en esa ambigüedad de una palabra, de un término, porque déjame decirte que hoy en día, en vez de subir el nivel formal a un nivel más, estamos qué cosa, decayendo, bajando el nivel. Y es por eso que en vez de hablar de pronto apropiadamente y correctamente, estamos haciendo que lo contrario. En vez de hacer eso, estamos hablando lo contrario, estamos diciendo lo contrario. Y es por eso que acá el hecho de buscar el término y frase específica nos va a permitir qué cosa. Ahora, esto de término y frase cuando tú usas, te va a ayudar tu idioma, en tu diario vivir, en tu coloquio diario con tus amigos. Ahí te va a ayudar a ubicar y resaltar este tipo de palabras. Porque mira, déjame decirte que este aspecto de ver la capacidad del habla, no todos se esfuerzan por esto, ¿no? Y es más, para justificar este detalle, suelen usar que algunos dichos o frases, ¿no? No, el que tiene mucho, puede hablar como quiera, ¿no? Entonces no es así, no es así, pues, ¿no? Entonces vamos a ver el perfil del término específico. ¿Cuál es el perfil, las características? Uso de un registro idiomático formal. Cuando hablamos de un registro idiomático formal, pues déjame decirte que tú tienes que ver qué cosa, el registro en el cual estás hablando. Por lo general, tú deberías hablar en un lenguaje estándar, en un lenguaje normal, juntamente con tus amistades. ¿Sí? Porque si bajas de ese nivel, déjame decirte que ya estás perdiendo lo correcto y lo apropiado de un nivel, ¿no? Entonces, ahora, ¿esto en qué te va a ayudar? Mira acá, el enriquecimiento de un discurso académico. Si tú que estás en el colegio, pues esto te va a ayudar a que tú puedas mejorar tu léxico al momento de hacer tus exposiciones, al momento de ubicar una palabra en un texto, comprensión de textos, bastante te ayuda esto, ¿no? Ya que la mayoría no puede ubicar y no sabe cómo hacer el reemplazo o la intención del autor que ha escrito un texto, no saben cómo poder ubicarlo, entonces o reemplazarlo. Entonces, en ese sentido, ¿no? Te está poniendo esto. Ahora dice, eh, transferencia del mensaje con precisión, propiedad y claridad. Cuando hablamos de esto,
de precisión, claridad, ¿ya? Necesariamente pues tenemos que ver eh, un detalle, ¿no? Acá tenemos que ver un detalle, ¿ya? Vamos a ver un detalle. ¿Cuál es ese detalle? Que la precisión, tú tienes que ubicar el término que es correcto, que es el ideal, porque si no, eh, vamos a tener ciertos inconvenientes, ¿no? Entonces vamos a tener ciertos inconvenientes. Eh, por ejemplo, acá te voy a mencionar. Ahora, cuando hablamos de la propiedad es como tú vas a reemplazar el término que vamos a tratar. ¿Para qué? Para que esto te dé una claridad y te puedas dejar entender, comprender al momento de poder expresarte, escribir, redactar. Vayamos al siguiente. Esto es muy importante. Me has escuchado hablar del sentido. ¿Y qué es el sentido? Pues el sentido viene a ser ¿qué? El sentido viene a ser, por ejemplo, el sentido viene a ser, eh, ¿no? El sentido que viene a ser, el sentido viene a ser es el valor semántico exacto que tiene una palabra, una frase, una oración, según sus contextos o situaciones comunicativas. Es decir, la semántica es la disciplina encargada de estudiar qué cosa, los significados de la palabra. Cuando hablamos del significado de la palabra, entonces tú vas a ir viendo acá que te va a dar ciertos aspectos, ¿no? Ciertos significados. Y tú vas a tener que ver esto. Bueno, ahora, ¿en qué dice? En una situación comunicativa. Es decir, cuando tú te expreses, tengas tus conversaciones, aquí tú vas a ir viendo, ¿no? Ahora, entonces el sentido va a ser muy importante, ¿no? Va a ser muy importante. Vayamos a ver algunos ejemplos para que puedas entender esto del sentido, ¿ya? Entonces, listo. Vamos a ver clases de sentido. Acá vamos a ver denotativo y connotativo. En el primero, el sentido denotativo. ¿A qué hacemos referencia en el sentido denotativo? Ahora, allá perfecto, tú te habrás dado, te estás dando cuenta, ¿no? Y vamos a leer estos aspectos. Ahora hay que darnos cuenta este aspecto. Mira, por ejemplo dice, el sentido denotativo que es pronto que los bomberos apaguen el fuego. ¿Qué nos está diciendo la oración? Y acá resaltamos una palabra, que es fuego. El denotativo es propiamente el significado objetivo de la palabra. Entonces, obviamente que fuego no va a ser otra cosa, ¿no? Entonces, ahora vayamos a ver el significado connotativo. El fuego de tu mirada enciende mi pasión. Entonces, ya nos habremos dado cuenta, ¿no? Obviamente que sí, que aquí fuego hace referencia a que, muy bien, joven, muy bien, yo te he escuchado. Y vamos a ponerlo. ¿A qué? A llama, pues, ¿no? Acá hace referencia a la llama, a ese fuego que nos puede quemar. Entonces por eso dice, pronto que los bomberos apaguen el fuego, hace referencia a la llama, ¿no? Ahora, fuego, el fuego de tu mirada enciende mi pasión. No es que pues tú agarras y le vas a tirar un manguerazo a la chica, ¿no? El fuego de tu mirada enciende mi pasión. Obvio que no, no vas a poder estar haciendo eso. Entonces, ¿a qué se refiere? Acá se refiere a una, ¿qué cosa? Intensidad. ¿Te estás dando cuenta entonces a qué hace referencia cada una de estas palabras? Aquí vamos a poder ir viendo lo que nos quiere decir, ¿no? En uno que es propiamente el término y vamos a definirlo. Por ejemplo, el primero, ¿qué es el significado denotativo, el sentido denotativo? Este va a ser ¿qué cosa? Recto. ¿Ya? Va a ser recto, no se va a ir con rodeos. Va a ser directo también. Y va a ser objetivo, porque el objetivo viene de objeto y obviamente vamos a hablar de eso.
acá no tiene nada que ver con las emociones. Acá es simplemente referirse al asunto o al tema en el cual vamos a tener que ver. Ahora, cuando hablamos de connotativo, acá sí pues es un significado insinuado, ¿no? Es un significado insinuado. Acá también va a ser qué cosa, sugerido. Es decir, es por eso que acá muchas veces las señoritas suelen decir, ¿no? En este sentido, ay, tengo frío, dice, ¿no? ¿Y qué te está diciendo? Y el enamorado dice, ay, entonces vete a tu casa. No le está diciendo eso, es insinuado, sugerido. Quiere qué cosa, que la abraces. Acá también se va a decir que es figurado. ¿Por qué? Porque justamente la señorita que va a querer. Eso pues, ¿no? Entonces acá, el fuego de tu mirada enciende mi pasión. Es intensidad mayormente poético, pues, ¿no? Entonces ese es el sentido, ¿no? El sentido de una palabra. Ahora, me habrás escuchado hablar mucho de un término que yo estoy utilizando, el contexto. Cuando hablamos del contexto, el contexto es muy importante, muy interesante. Porque mira, cuando tú tienes, ahora, cuando tú tienes eh, una, un contexto, si por ejemplo estás haciendo el análisis de un texto y tú empiezas a utilizar el sentido y usas el sentido denotativo, connotativo y no te funciona, muchas veces tienes que aplicarlo a cuál, al contexto. ¿Y qué es el contexto? Es el entorno lingüístico, ya acá por ejemplo nos falta, ya es el entorno lingüístico, ya. ¿Qué dice? Del cual depende el sentido de una palabra. Ah, ¿te estás dando cuenta? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí te estás dando cuenta en ese sentido. Es el que dice entorno, ¿no? Es el entorno lingüístico, ¿ya? Del cual depende el sentido de una palabra. Entonces acá, ¿por qué dice el entorno? Es el lugar, como qué le está mostrando para que esa palabra se pueda dar. Entonces es el entorno lingüístico del cual depende el sentido de una palabra. Muchas veces el contexto es el que le va a dar el significado a ciertas palabras. Por ejemplo, vamos a ver acá las siguientes palabras. Dice, debo arrojar al tacho este mustio clavel. Si hablamos de clavel, ¿qué es el clavel? Es una flor, ¿no? Es una flor. Ahora, debo arrojar al tacho este mustio clavel. Cuando hablamos de mustio, pues mustio propiamente dicha, el significado propio de mustio, ¿qué será? ¿Tú sabes? A ver, vamos, piensa un poquito. ¿Qué será? Mustio. Mustio es medio melancólico, pues, ¿no? Triste. Entonces, tú crees que será, pues debo arrojar al tacho este mustio clavel, este triste clavel? No, pues joven. Claro que no, ya te diste cuenta. ¿A qué hace referencia? Ah, muy bien. Que debo arrojar al tacho este mustio. ¿Y mustio qué significado tiene? Ah, muy bien. Marchito. ¿Ya? Marchito. ¿Por qué marchito? Porque las flores al cabo de unos días, ¿qué les suele pasar? Se marchita. Muy bien, eso es correcto, ¿no? Eso es correcto. Entonces es marchito, pues, ¿no? Ahora, la misma palabra. ¿Será lo mismo para el siguiente? Desde que mi gatito murió tengo mustio el corazón. Ah, ya te dije mustio, es triste. Pero será desde que mi gatito murió tengo mustio el corazón. ¿Marchito mi corazón? No, pues no se va. El corazón primero no se marchita. Ahora este es en el sentido figurado, pues, ¿no? No se va a marchitar. Ahora, cuando tú ves la expresión gatito, ¿qué cosa hay acá? Hay emociones, sentimientos, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, desde que mi gatito murió, tengo qué cosa? Mustio el corazón. Tengo. Ah, muy bien, te escuché, te escuché. Triste, ¿qué cosa? El corazón, pues, ¿no? Tengo triste el corazón. Entonces te estás dando cuenta que el contexto es muy importante al momento de poder, ¿qué cosa? Hacer la precisión léxica de una palabra. Y vayamos con lo último. Si tú en un texto aplicas el sentido y el contexto y muchas veces tienes ejemplos, por ejemplo, así, ¿no?
como esto que acá te estoy mostrando, ¿no? Y vamos a ir viendo. Dice, la situación. ¿Qué es la situación? Es la realidad o hecho en el que ocurre el proceso comunicativo. Es decir, cuando a veces no te dan contexto y no hay un sentido para la palabra y simplemente te ponen ¡qué bestia! Y tú dices, ¿y en qué sentido? Por ejemplo, agarras y tu compañero dice ¡qué bestia! Y todos se miran, ¿me dijo bestia a mí o a quién le dijo bestia? No sabes a quién hace referencia, ¿no? A quién dijo bestia. Entonces, en este sentido, ¿qué suele suceder? Vayamos a ver. ¿Y, y cómo, profesor, vamos a definir esta palabra? Ah, pues bien, la vamos a poner en una. ¿En una qué? En una situación. ¿Ya? ¿Para qué? Para que de esa forma podamos, claro, podamos ubicarla. No le vamos a poner un contexto. Ya. Entonces vamos a hacer qué cosa. Ah, entonces, cuando decimos, ah, entonces, vayamos a ver. Hay que poner la palabra o la frase, la expresión. Nosotros hay que ponerle en una situación. Por ejemplo, alguien se fue al cine y está viendo una película y dice, al ver al monstruo en la película, grita, ¡qué bestia! Ah, entonces ahí ya te da qué cosa, la precisión, el significado, ¿cierto? Al ver al monstruo tú en una película, estás viendo una película de terror y sale qué cosa, qué cosa, un monstruo, ¿no? Una bestia. Entonces, ah, qué bestia. Ah, entonces acá estaremos hablando de qué, de un ser anormal, ¿ya? Porque recuerda, la A ya nos denota qué cosa, claro, ¿no? Nos denota que una, una forma, un estilo, ¿no? De lo que se quiere decir. Entonces acá tenemos que la siguiente expresión. Ahora, si también la ponemos en otra, por ejemplo, al ver al motociclista en la autopista, puede ser un motociclista que está yendo a gran velocidad y tú dices, qué bestia ese motociclista, ¿no? ¿Por qué? Porque está yendo a una gran velocidad. ¿Y qué está haciendo? Una acción que puede ser de pronto temeraria, ¿cierto? Puede ser temeraria. Entonces, cuando hablamos de temeraria, tal vez no puede ser eh, A. Entonces, mira, acá, acá tú vas a poder ver que, mira, si en uno no te funciona, en el otro, porque para los dos no se va a significar lo mismo. En uno, en una película, es un ser animal. En el otro, al ver al motociclista en una autopista, qué bestia, porque corre a una velocidad imparable, ¿no? Incomprendible. Entonces será una actitud temeraria. ¿Y por qué temeraria? Porque la temeraria quiere decir, tanto es el peligro para el que está observando como para el que está realizando qué cosa, la acción, claro que sí, para el que realiza la acción. Entonces, joven, aquí tienes lo que es los tres aspectos, tanto en el sentido, tanto en el contexto y tanto en la situación. Esto te va a ayudar para que puedas desarrollar los siguientes ejercicios aplicativos. Te he dejado un texto y sobre el texto vas a tener que ver. Y en el texto la palabra puntualidad, ¿qué denota? ¿Lo vimos? Claro que sí. La frase solo tiene verdadero valor. ¿Qué implica? ¿Qué significa? Y acá te he puesto otro, ¿no? La trascendencia de... Y acá te he puesto tres preguntitas, ¿no? En el texto marchitarse, ¿qué significa? La palabra enriquecido puede ser reemplazada por y la frase se la pasa por alto significa. Entonces, acá tienes ciertos ejercicios para que tú puedas ir practicando y me los presentas, ¿sí? No te olvides, joven, entonces de aplicar lo que te hemos mostrado en esta oportunidad sobre lo que es el término y frase específica. Bien, joven, espero hayas estado muy atento para que puedas desarrollar tus ejercicios. Nos vemos la siguiente clase. Cuídate, chao.